Pero hay también temas relevantes en nuestro país, uno que afecta a los cotizantes de ISAPRES, porque las ISAPRES justamente van a tener que reembolsar los montos que cobraron a sus afiliados entre junio y agosto de este año, debido al alza de un 7,6% que fue anulada por la Corte Suprema. Según determinó la Superintendencia de Salud, esta devolución se hará por medio de excedentes. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña para esto Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy bienvenido, Héctor. Muy buenos días, Carla. ¿Cómo estás? Bien, a ver, se están dando dos cosas importantes, porque por un lado tenemos esto, que es el ponerle freno a esta alza que habían hecho las ISAPRES, retrotraerlas, decirles que tienen que devolver esa plata, incluso que tienen que aceptar de vuelta a las personas que hicieron un cambio de plan. Y también tenemos el mandato de que las ISAPRES tienen que informar si es que efectivamente van a subir los planes, cuánto y de manera bien argumentada esta vez. Partamos por lo primero. Yo no sé si esto había pasado alguna vez, porque las ISAPRES confiaban en que en el fondo la superintendencia había puesto un techo, entonces sentían que estaban como dentro de la norma. ¿Por qué esta devolución y cómo esta devolución para los afiliados, Héctor? Mira, esto nunca había sucedido, porque en la práctica, cuando habían habido reclamos a la Corte Suprema o incluso al Tribunal Constitucional hace algunos años, por las tablas de riesgo, ya cuando se dictaminaba hacia adelante. Primera cosa, rara vez tuvo que haber descuentos y devoluciones que en definitiva tuvieron que hacerlas las ISAPRES en casos individuales. Pero en este caso el dictamen de la Corte Suprema es un dictamen general a toda la cartera, a aquellas personas que reclamaron, que en total, entre los que reclamaron a la superintendencia y los que reclamaron a los tribunales, son más o menos 300.000 cotizantes, y los que no reclamaron, en otras palabras, los que aceptaron el reajuste de precios. Y la Corte Suprema estableció dos cosas. Todos los afiliados al sistema, hayan reclamado o no hayan reclamado, y se les aplicó el reajuste, la Corte establece que la aplicación del reajuste estuvo mal hecha, no estuvo ajustada a lo que establecía la ley, y por lo tanto tiene que devolverse. Y la circular de la superintendencia, que salió antes de ayer, ¿ya? Y que el primer plazo se cumple el día de hoy, ya establece de que las ISAPRES deben devolver las cotizaciones pagadas, o sea, el incremento de precio de las cotizaciones pagadas en el mes de junio, de julio y de agosto. Las del mes de junio van a pasar a ser excedentes en el mes de octubre, las del mes de julio van a pasar a ser excedentes en el mes de noviembre y las del mes de agosto en el mes de diciembre. Esto implica de que cuando pasan a ser excedentes son de libre disposición del afiliado y el afiliado las puede utilizar para copagos dentro de la ISAPRE, pagar algunos bonos o lo que sea, y si no, se les va a depositar en la cuenta corriente que tengan registrado en su ISAPRE, en los plazos que están establecidos. Eso es como la primera parte del dictamen de la Corte Suprema. Ya, para que esto se haga efectivo, el afiliado aquí no tiene que hacer nada. En el fondo, las ISAPRES tendrían que comunicarte cuánto te tienen que reembolsar o cuál fue el excedente que te cobraron de más, ¿no? Entiendo que no es lo mismo en el caso de las personas que se cambiaron de plan, porque claro, cuando te avisan del alza, te dicen, si no le gusta, tenemos este otro plan dentro del costo que usted paga, pero las prestaciones son estas. Hay gente que, como le subía el plan, se cambió. Esa gente podría volver al plan que tenía antes, pero ahí parece que sí, uno tiene que manifestar eso, ¿no? Ahí las personas, basta con una comunicación por cualquier medio, que puede ser WhatsApp, que puede ser un mail, o incluso una llamada telefónica a la ISAPRE, en la cual solicita, ¿no es cierto?, volver a su plan original, y la ISAPRE, sin más trámite, lo tiene que devolver al plan original en las condiciones antes del reajuste. Y a continuación puede suceder que haya personas que decidieron retirarse de la ISAPRE e incluso ingresar a FONASA o cambiarse a otra ISAPRE, y esas personas también podrían, por el mismo mecanismo, en forma muy rápida, solicitarle a su ISAPRE volver y a continuación a su ISAPRE en las mismas condiciones que tenía antes de que se hubiera producido el hecho de haberse retirado del ISAPRE, y a partir de esta fecha. Esa es la situación. Y también queda establecido en el mismo dictamen y también en la misma circular, queda establecido de que en definitiva las ISAPRES van a poder reajustar el precio. Y van a poder reajustar el precio ya de hasta un 7,6%
siguiendo también un procedimiento. Y el procedimiento, la primera parte del procedimiento vence el día de hoy, en la cual las ISAPRES tienen que informar a la superintendencia cuál es el reajuste que van a adoptar con un techo del 7,6, que fue el cálculo que hizo la ISAPRE en base a sus estudios técnicos. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, las ISAPRES van a tener que informar a la superintendencia cuáles fueron las razones que en definitiva los llevaron a subir los precios en base a los 3 criterios fundamentales que estableció la Corte Suprema también. Uno, ¿qué cambió en la frecuencia de uso? ¿Qué cambió en los costos de las prestaciones? ¿Y qué cambió en el costo de la licencia médica? Ya, de los planes para poder llegar a establecer esa alza. Y esa justificación las ISAPRES las tienen que haber estado haciendo, la van a terminar de hacer hoy día, de tal manera que una vez que la superintendencia revise los incrementos de precios que las ISAPRES están pidiendo y con la justificación correspondiente, la superintendencia tiene un plazo que se vence el 15 de septiembre y hasta ese plazo le va a informar a las ISAPRES si usted puede cobrar este reajuste. Y las ISAPRES tienen un plazo hasta el 25 de septiembre para informarle a los afiliados cuál va a ser el reajuste que van a aplicar. Y finalmente, ya los afiliados tienen un plazo hasta el 5 de octubre para aceptarlo o para rechazar. En el caso que lo rechazan, pueden seguir los mecanismos que la ley establece. El primero, de que las personas puedan solicitar cambio de plan. Y el segundo, que las personas pueden desafiliarse de la ISAPRE, irse a otra ISAPRE o ir a FONASA. Ese es el cronograma que estableció la superintendencia ya, y que en definitiva permitiría cumplir con el dictamen de la Corte Suprema. Ya, es ahora, de esperar. Sí. No, Héctor, es de esperar, Carla, dime. Es de esperar, Carla, que si en definitiva ya el proceso se cumple como está establecido en la circular y que da cumplimiento a lo que establece la Corte Suprema, ya la judicialización se termine. Ya, por eso, pero esto porque las ISAPRES ahora tendrían que hacer bien algo que no hicieron bien en su momento, porque antes tenían la confianza de que se iba a acabar la judicialización o que lo que se estaba judicializando iba a salir adverso para el afiliado porque tenían este dictamen del 7,6 y como que esto tendía a validar, legitimar las alzas. ¿Qué es lo que hicieron mal? En el fondo es que no argumentaron bien y ahora sí tendrían que argumentar muy bien para que no les vayan a hacer un reproche nuevamente, digamos. Mira, Aquí hubo el siguiente problema. Ante la ley 21350 del año pasado, estableció que la superintendencia tenía que establecer el reajuste máximo y a continuación tenía que hacer los estudios de costo del sistema para, a partir de esos estudios, ¿no es cierto?, definir cuál era ese reajuste máximo. Y lo informaron a la industria. Y la industria en general consideró que ese reajuste estaba por debajo del incremento de sus costos, razón por la cual cobraron el máximo que permitía, ¿no es cierto?, la superintendencia de acuerdo a sus propios estudios, que es el 7,6%. Por lo tanto, desde esa perspectiva, las ISAPRES se ajustaron a lo que establecía la ley. Y a continuación, informaron, ¿no es cierto?, en forma general, de que en definitiva las variables que habían tomado en cuenta eran el incremento de la frecuencia, el incremento de los costos y el incremento del gasto de licencia médica. Y no entraron en mayores dificultades. Y aquí viene el problema. La superintendencia guardó silencio respecto de esta información y no se pronunció si la información era suficiente o insuficiente, ¿ya? Y permitió que las ISAPRES aplicaran el reajuste. Por lo tanto, desde mi perspectiva, hay una falla del regulador también, en términos de que si bien es cierto, las ISAPRES no entregaron toda la información en detalle de por qué reajustaban los precios, la superintendencia la dio por buena. Y a partir de ahí las ISAPRES empezaron a aplicar el reajuste. Y cuando reclamaron a los tribunales consideraron que la información era absolutamente insuficiente. Por lo tanto, hay un llamado de atención implícito en el dictamen judicial también a la superintendencia, de tal manera de que ahora el proceso lo haga bien. Perfecto. Y a continuación también hay otro implícito de que en definitiva le adjudican a la ley un aspecto que en definitiva no estaba claramente establecido y que las ISAPRES debían justificar adecuadamente y en forma fundamentada, como lo establece el dictamen judicial, ya respecto del aumento de precios. Eso tampoco estaba explícito en la ley.
Por lo tanto, desde esa perspectiva también hay un llamado de atención a los parlamentarios al decirles, señores, la ley no está completamente bien hecha. Ya, supongamos que ahora sale todo bien, Héctor, y que se corrigen todos estos errores de distintos actores que han incidido en esto último. Uno de los grandes problemas de las ISAPRES en el último tiempo ha sido precisamente la judicialización. Ahí generalmente ha ganado el afiliado de todas las personas que han ido a los tribunales. Si es que se lograra lo que quieren las ISAPRES, que en el fondo es que esto quede regulado, que la superintendencia ponga este techo, que se argumente bien, y por lo tanto no haya razones para judicializar, ¿se arregla en algo, se mejora la crisis de financiamiento que tienen las ISAPRES? Y de paso te pregunto si esa crisis es tan real, porque algunos las ponen en duda. De hecho, cuando terminamos el plebiscito de salida, leí a varios que decían, ahora milagrosamente las ISAPRES ya no van a estar en una situación económica compleja. Hay mucha desconfianza en este tema. Entonces, las dos cosas, ¿qué tan real es esa crisis? Y si esto viene a ser algo fundamental para que esa crisis no se agudice. Mira, dos cosas. Primero, efectivamente, la judicialización, yo creo que va a haber reclamos a los tribunales de justicia, igual, porque va a haber gente que no va a aceptar el aumento de precios, y a continuación, ¿no es cierto?, va a haber también reclamos ante la propia superintendencia, como ha habido en el pasado. Yo estoy seguro que eso va a suceder. Ya, pero el volumen debería bajar, y los ¿no? abogados, O al menos eso van a estimular. Y los abogados van a estimular que esto suceda. Ahora, sin embargo, va a ser determinante cuál sea el dictamen que por su parte tome la superintendencia o tome los tribunales de justicia respecto a estos reclamos. Si son coherentes con lo que están haciendo en este minuto, tanto la superintendencia como los tribunales de justicia, ahí se empezaría a acabar la judicialización, porque no sería fructífera para los afiliados que la presenten. Y el aumento de precio estaría debidamente acreditado y justificado en base a lo que establece la ley. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto de si la crisis se resuelve. La crisis se resuelve parcialmente en términos de dos cosas. Primero, que se le da certeza jurídica a la industria respecto de que las leyes se cumplen y que podrán tener reajustes de precio los planes. Desde esa perspectiva, el panorama se les coloca en mejores condiciones. Sin embargo, la crisis financiera de las ISAPRES persiste. La pérdida de los 220.000 millones al mes de junio de este año, ¿ya?, y la proyectada de 300.000 millones a diciembre de este año, que puede ser incluso mayor por esta devolución, ¿ya?, en la práctica no desaparece. Esto sigue exactamente igual. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día hay ISAPRES que están en una situación de crisis que podría terminar en falencia de alguna de ellas. Por lo tanto, desde esa perspectiva, no es que haya desaparecido el problema. ¿Héctor? Lo único que se está resolviendo es que las ISAPRES van a poder ajustar el precio. Ahora, las ISAPRES en estricto rigor, ¿de qué van a depender ahora? Las ISAPRES, para que no quiebren, van a depender de dos cosas. Primero, de que en definitiva, con esta decisión de que pueden reajustar sus precios, ya la situación de crédito por parte de los bancos ya no sea tan restrictiva como la que estaba haciendo, porque se está resolviendo este problema y se le está dando más certidumbre jurídica. Va a depender de eso. Pero simultáneamente va a depender de la confianza que retomen los dueños de las ISAPRES respecto de las instituciones que controlan. De tal manera de que estén disponibles para hacer aumentos de capital. Porque en el corto plazo, este problema de la pérdida no se resuelve ni con mucho en este reajuste. La situación se va a resolver con inyectarle recursos a las ISAPRES ya en forma importante para poder soportar los gastos operacionales. Porque las ISAPRES lo que tienen hoy día, prácticamente todas, tienen resultados operacionales negativos. Y con resultados operacionales negativos, una empresa no puede subsistir a través del tiempo. Por lo tanto, esa situación, mientras este problema no se termina de resolver por la vía de los ajustes de precios y por la vía de establecer medidas que permitan controlar ya los gastos, porque, ojo, no te olvides, hay una comisión que se creó entre la superintendencia y las ISAPRES para regular los otros aspectos del aumento de precios, como es, por ejemplo, el gasto en licencia médica, que este es un problema nacional. El problema de las licencias médicas, el exceso de uso de licencia médica, es un problema que está afectando a FONASA y las ISAPRES en la misma proporción. Claro. Nosotros lo medimos, ¿ya? Y en ambos sistemas se está subiendo el gasto en la misma proporción, en forma catastrófica. Lo que pasa es que en el caso del FONASA
ese gasto lo financia el Estado y no se nota, pero en definitiva el problema es en ambos. Por lo tanto, allí yo creo que puede surgir desde la superintendencia y desde las ISAPRES algunas conductas que permitan reducir la sobreutilización o la mala utilización de la licencia médica. Héctor, las ISAPRES, bueno, gozan de un prestigio bien cuestionado. Yo creo que además en los últimos años también se opusieron a muchos de los cambios que a lo mejor se tuvieron que hacer en su momento y no se lograron hacer, y llegamos a esta situación que es un poco terminal, ¿no? Donde tú me dices que es verdad que hay algunas de ellas que podrían caer en una insolvencia. Entendiendo que hoy día además es más difícil que en un momento donde gozaran de una mejor reputación que se les quiera salvar. ¿Qué pasaría en ese escenario si alguna ISAPRE cae en la insolvencia, si quiebra? Cuando además tenemos en paralelo una discusión sobre qué hacer con nuestro sistema de salud, y ahí el gobierno, por ejemplo, propone crear un sistema de salud nacional único, digamos, donde las ISAPRES tendrían otra fórmula, serían una especie de seguro, no lo que son hoy día, no un ente que busca garantizar un derecho como la salud. ¿Qué tan catastrófico sería? ¿Alcanzaría ese sistema a operar antes de la quiebra? ¿Reemplazaría, allanaría el camino para que estos pacientes se fueran al sistema público, o esto sería caótico? Mira, yo creo que si se produce la quiebra de una o dos ISAPRES, ya en un futuro cercano, ya la ley contempla caminos, y los caminos que contempla son: uno, que hay una intervención por parte de la superintendencia, el interventor evalúa si acaso es viable la empresa. Si no es viable la empresa, lo primero que intenta hacer es licitar la cartera. Ya, yo creo que en la situación en que está la industria, una licitación de cartera hoy día es muy poco probable. Además, Ya, perdón, completa, solo una cosa completa. déjame, perdón, una cosa que haga el punto. Ahí yo no sé tampoco si las ISAPRES estarían dispuestos a asumir a las personas que vienen con preexistencias, que es parte como Por eso te digo, básica del sistema. La licitación de la cartera completa, porque esa es la regla del juego, ya, yo creo que sería poco probable en la situación financiera que está el resto. Por lo tanto, no es viable. Ya. Y lo que tendría que suceder es que las personas tendrían que buscar en forma individual cambiarse de ISAPRE o irse a FONASA por defecto. Ahora bien, ¿quiénes se pueden cambiar de ISAPRE? Ya, se pueden cambiar de ISAPRE aquellas personas que en definitiva son jóvenes y que no tienen preexistencia. Y dos, los que no son jóvenes y no tienen preexistencia, que son el 40% de la cartera, ya necesariamente se tienen que ir a FONASA. Y en FONASA tendrían que ver si acaso pueden comprar un seguro complementario. En la industria de seguros complementarios que hay hoy día en el país, que es importante, muy grande, ¿ya? Pero sin embargo, tampoco podrían ingresar si es que tienen más de 60 años, ¿ya? Y si es que tienen preexistencia. Por lo tanto, esas personas tendrían necesariamente que ir a engrosar las colas del sistema público. Por lo tanto, una quiebra sería catastrófica. Ahora bien, indudablemente que esto implica de que lo que está sucediendo no es casualidad, no es una situación que se está produciendo de la noche a la mañana. Esta es la crónica de una muerte anunciada, que muchos de nosotros la hemos estado planteando hace años, de que las ISAPRES tienen que ser reformadas profundamente. Lo que sí hay que tener claro, que el proyecto original que el gobierno pensaba presentar al Parlamento, yo creo que en base a dos situaciones: uno, las mayorías parlamentarias que hoy día existen, y dos, el resultado del plebiscito del día domingo, yo creo que el gobierno, si quiere avanzar en una sectorial, va a tener que cambiar sustancialmente su proyecto. Y no va a poder ser un proyecto que vaya orientado a crear un seguro único de salud de carácter estatal, integrado verticalmente con el sistema público. Yo creo que va a tener que avanzar en un proyecto que esté más orientado por los lineamientos de la seguridad social, en términos de que, en definitiva, ¿no es cierto?, se cree un sistema único de salud donde pueden haber distintos actores públicos y privados que se rijan por las mismas reglas del juego, ya por los mismos modelos de atención, y que le den grados de libertad a las personas para que puedan gestionar su financiamiento y también recibir las prestaciones. Yo creo que por ahí va a tener que avanzar un proyecto de reforma. En caso contrario, el gobierno se va a pegar en un muro, lo mismo que le pasó a Piñera en el gobierno 1 y lo mismo que le pasó a Michelle Bachelet en el gobierno 2. Bien, pues Héctor Sánchez, te queremos agradecer por ayudarnos a entender un poco lo que ocurre ahora con esta devolución de las ISAPRES, con
lo que van a tener que informarle a la superintendencia, pero también haciendo la mirada de largo plazo. Me consta que hace mucho rato esto se venía advirtiendo. Que te vaya muy bien, que tengas una buena jornada. Un placer, gusto saludarte, Carlos. Nos vemos.